desde que era niño, siempre fui diferente. No en el sentido de ser más o menos que los demás, sino en una manera que no sabía cómo explicar. Era un niño callado, reservado, alguien que prefería la compañía de mis propios pensamientos a la de otros niños. Desde temprana edad, me encontré fascinado por observar a las personas. No solo sus gestos y movimientos, sino sus rostros, las expresiones que cruzaban fugazmente por ellos, las emociones que intentaban ocultar. Sin embargo, lo que me marcó profundamente fue una sensación que, con los años, solo se hizo más fuerte. Había algo más que podía ver en las personas, algo que iba más allá de lo físico. A veces, era como si sus rostros cambiaran, se distorsionaran, como si estuvieran atrapados entre dos dimensiones diferentes. Pero nunca mencioné esto a nadie. Mi hogar, durante mucho tiempo, fue un refugio, un lugar donde podía encontrar paz en medio de mi confusión interna. Sin embargo, eso cambió de un día para otro, y la casa que siempre había sido cálida y acogedora, comenzó a sentirse opresiva y con un ambiente muy pesado con malas energías. Recuerdo el primer día que lo noté, como al regresar del trabajo, sentí un peso en el aire, una energía que hacía difícil respirar. Al principio, lo atribuí a mi imaginación. Tal vez estaba cansado o preocupado por algo sin importancia. Pero con el paso de los días, la sensación no solo persistió, sino que se intensificó y se empezó a hacer más profunda. Era como si la casa estuviera viva, como si las paredes estuvieran cargadas con una energía oscura y pesada. Empecé a notar pequeños cambios. El aire parecía más denso, como si estuviera cargado con electricidad estática. Las luces de los focos se desvanecían lentamente y las sombras en las esquinas parecían moverse ligeramente cuando no miraba directamente. Eso es verdad. Mis padres, aunque ajenos a lo que yo estaba percibiendo, también comenzaron a mostrar cambios. Las discusiones, que antes eran suaves, se volvieron más frecuentes y acaloradas. Mi madre, siempre alegre y optimista, comenzó a quejarse de dolores de cabeza y un cansancio que no lograba sacudir. Mi padre, un hombre de pocas palabras, pero de carácter firme, empezó a estar más irritable, distante. El comportamiento de mis padres iba cambiando constantemente a una forma no agradable. El ambiente en casa era tenso, y esa tensión parecía aumentar con cada día que pasaba. Fue en medio de este creciente malestar que una de mis tías apareció en una tarde como cualquier otra. Mi tía era una figura compleja en mi vida de carácter estricto. Siempre había sido amable conmigo y con mi familia, pero había algo en su mirada, una frialdad que nunca había logrado entender del todo. Aunque no venía con frecuencia, cuando lo hacía, traía consigo alguna especie de presente, casi siempre comida. Esa tarde, trajo alimentos, era el almuerzo que nos invitó, como solía hacerlo, pero algo en su comportamiento me puso en alerta. Su sonrisa parecía forzada, y sus movimientos eran extrañamente rígidos. Mientras nos entregaba el presente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación que no pude sacudir. Mis padres, agradecidos como siempre, la invitaron a quedarse, pero ella se negó con excusas que, en ese momento, parecieron más importantes. Después de un par de minutos de conversación, se marchó, dejándonos con lo que había traído y una sensación de inquietud que no podía ignorar. Esa noche, después de la cena, noté que las cosas empeoraron. Los ruidos en la casa, que antes había atribuido al envejecimiento natural de la estructura, se volvieron más intensos. Era como si las paredes estuvieran gimiendo, como si algo dentro de ellas estuviera sufriendo. No era solo el ruido, era una sensación, un peso invisible que se hacía más fuerte en la oscuridad. Me desperté varias veces esa noche, con el corazón acelerado y una sensación de ser observado. En mis sueños, vi figuras oscuras, sombras sin forma que se movían por los pasillos de la casa. No hablaban, pero podía sentir su presencia, fría y calculadora. La peor parte era el rostro de mi madre. En la penumbra, mientras dormía, su expresión no era la de siempre. Su cara estaba pálida, sus rasgos tensos, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi padre, normalmente un sueño pesado, también parecía inquieto, girando y murmurando en su sueño. Al día siguiente, decidí no ignorar más lo que estaba ocurriendo. Empecé a investigar, a buscar respuestas en las pocas cosas que recordaba de mi abuela. Ella siempre hablaba de energías, de cómo algunas personas podían atraer cosas malas y cómo protegerse de ellas.
Recordé algo que mencionó una vez sobre la comida, sobre cómo a veces, lo que se consume no solo alimenta el cuerpo, sino también al espíritu, y cómo, si no se tenía cuidado, podría ser el vehículo para algo mucho más oscuro. Me dio la intriga con lo que había traído mi tía, porque no era solo una vez, siempre nos traía comida. Entonces vi un posible instrumento de su malicia, una trampa disfrazada de generosidad. Sabía que ella nos envidiaba, aunque nunca lo había dicho en voz alta. Era algo que podía sentir en la forma en que nos miraba, en los comentarios velados que hacía de vez en cuando. Otra noche, mis padres salieron de casa, por lo que quise espantar esas malas vibras, recordé las palabras de mi abuela, susurros de protección y purificación. Luego, con la última comida que trajo mi tía, decidí quemarla en la azotea de mi casa. No sé si fueron esas palabras, o el simple acto de destruir lo que mi tía había traído, pero sentí que algo se liberaba. El aire parecía más ligero, y por primera vez en días, pude respirar con facilidad. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio, un silencio que no sentía opresivo, sino más bien calmado. Mis padres se despertaron con mejor ánimo, y aunque la tensión no desapareció por completo, se notaba que algo había cambiado. No mencioné lo que había hecho, ni mis sospechas sobre mi tía. Solo guardé el incidente en mi interior, sabiendo que había enfrentado algo más grande que yo, y que, de alguna manera, había salido vencedor. Desde entonces, he sido más consciente de las energías que me rodean, de las intenciones ocultas detrás de los gestos más simples. Sé que el peligro no siempre se presenta de manera obvia, y que, a veces, la amenaza más grande puede venir de aquellos que están más cerca de nosotros.